Hola, vamos a hablar de teoría de conjuntos. Empecemos por la unión de conjuntos, que es la operación que nos permite unir dos o más conjuntos para formar un conjunto que contendrá a todos los elementos que queremos unir, pero sin que se repitan. El símbolo que se utiliza para indicar la operación de unión es el siguiente y es esta U. Cuando usamos diagramas de Venn para representar la unión de conjuntos, se sombrean los conjuntos que se unen o se forma uno nuevo, como podemos ver en la imagen. Analicemos el ejemplo 1. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la unión se representa. Dado los conjuntos A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto B, cuyos elementos son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Analicemos los elementos de cada conjunto. Podemos ver que en el conjunto A y en el conjunto B, el número 4 y el número 5 son comunes. Recordemos que la unión es la suma de los elementos comunes y no comunes. En el diagrama de Venn, los elementos comunes se ubican en esta zona donde los dos círculos se tocan. La unión de estos conjuntos será A unión B igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que los números comunes y no comunes se suman para formar un nuevo conjunto. Hablemos del ejemplo número 2. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común se representa. Miremos la gráfica y notemos que los círculos no se tocan ya que no tienen elementos comunes. Dados los conjuntos A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y el conjunto B, cuyos elementos son 8, 9, 10 y 11, podemos notar que no hay elementos en común. La unión de estos conjuntos será A unión B igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La diferencia con el anterior es que no hay elementos comunes. Y a la hora de representarlos en los diagramas de Venn, este primer ejemplo, al tener elementos en común, los círculos se van a tocar y en el lugar donde se encuentran los círculos se ubican los elementos comunes. En este segundo ejemplo, que no hay elementos comunes entre los conjuntos, los círculos no se tocan. Ahora miremos el ejemplo 3. Cuando todos los elementos de A pertenecen a B, la unión se representa. Miremos la gráfica. A está contenida en B. Dado los conjuntos A, cuyos elementos son 5 y 6, y el conjunto B, cuyos elementos son 3, 5, 6 y 7, en donde A está incluido en B. La A, que tiene los elementos 5 y 6, está incluido en B, que tiene 3, 4, 5, 6 y 7. La unión será A unión B es igual a B. Es decir, la que contiene a todos los elementos. B contiene a porque A está dentro de B. Entonces la respuesta sería 3, 5, 6, 7, que es igual al mismo conjunto B, quien es el que contiene a A. Hablemos ahora de la intersección entre conjuntos. Es la operación que nos permite formar un conjunto solo con los elementos comunes de dos conjuntos. Es decir, la intersección de los conjuntos A y B estará formado por los elementos de A y los elementos de B que sean comunes. Los elementos no comunes de A y B serán excluidos, es decir, no se tienen en cuenta en la respuesta. El símbolo que se usa para indicar la operación de intersección es el siguiente y es esta, como una N. Las intersecciones las podemos representar en diagramas de Venn. Miremos el ejemplo 1. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la intersección se representa de la siguiente forma. Si vemos el diagrama de Venn, la zona sombreada es la zona en la que están los elementos en común de cada uno de los conjuntos. Dados dos conjuntos A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto B, cuyos elementos son 4, 5, 6, 7, 8 y 9, también podemos notar que en este caso el 4 y el 5 son elementos comunes en ambos conjuntos. Y son estos elementos comunes los que se ubican en esta zona sombreada donde los dos círculos se tocan para dar a entender que estos son los elementos comunes entre los dos conjuntos. La intersección de estos conjuntos será A intersección B es igual a 4 y 5, que son los elementos comunes entre los dos conjuntos. Miremos el ejemplo número 2. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la intersección es igual a conjunto vacío. Este es el signo con el que se representa el conjunto vacío. Quiere decir que no hay elementos comunes entre los dos conjuntos. Dados los conjuntos A,
cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y B, cuyos elementos son 8, 9, 10 y 11, podemos ver que entre los dos conjuntos no hay elementos comunes. Cuando no hay elementos comunes, en la intersección se escribe que el conjunto es vacío y se representa con este signo. La intersección de los conjuntos A intersección B es igual a conjunto vacío. Ahora miremos el ejemplo número 3. Cuando todos los elementos de A pertenecen a B, la intersección se representa. Miremos la gráfica en el diagrama de Venn y podemos ver que A pertenece a B. Dados los conjuntos A, cuyos elementos son 5 y 6, y B, cuyos elementos son 3, 5, 6 y 7, la intersección de estos conjuntos será A intersección B es igual a A. Quiere decir que vamos a decir que los elementos comunes que comparten los dos conjuntos son el 5 y el 6, porque A está contenida en B. Entonces, A tiene 5 y 6 y B también lo tiene. Esta sería la representación. Ahora hablemos de la diferencia de conjuntos. Es la operación que nos permite formar un conjunto, en donde de dos conjuntos, el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que pertenecen al primero, pero no al segundo. Es importante que nos fijemos en cómo está escrito para saber que la respuesta tendrá relación al primer conjunto que nos pregunta. Es decir, dados dos conjuntos A y B, la diferencia de los conjuntos entre A y B estará formado por todos los elementos de A que no pertenezcan a B. El símbolo que se usa para esta operación es el mismo que se usa para la resta o sustracción, que es el siguiente, que es este signo menos. Las diferencias de conjuntos la podemos representar en el diagrama de Venn así. Podemos ver el diagrama de Venn representado y vamos a notar que la zona sombreada es solo la que pertenece a A. Aquí no incluimos los elementos comunes entre A y B, porque como dijimos en la explicación, la diferencia son los elementos que pertenecen a A, pero no a B. Siempre al primero, los que pertenezcan al primer conjunto y no al segundo. En este caso no se tienen en cuenta los elementos comunes. Dados dos conjuntos, conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5, y conjunto B, cuyos elementos son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Analicemos que en el conjunto A y en el conjunto B los elementos comunes son 4 y 5. Los que pertenecen a B no los vamos a tener en cuenta, no vamos a tener en cuenta los elementos comunes, entonces la respuesta sería, la diferencia de estos conjuntos será A diferencia de B es igual a 1, 2, 3, lo que tiene A que no tiene B. Analicemos el ejemplo número 2. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la diferencia es igual al conjunto A y se representa. Como dijimos en la explicación, siempre la diferencia en la respuesta serán los elementos del primer conjunto que mencionamos. Entonces la diferencia entre A y B son todos los elementos de A cuando no hay elementos comunes. Dados dos conjuntos, conjunto A cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y conjunto B cuyos elementos son 8, 9, 10 y 11, la diferencia de estos conjuntos será A menos A diferencia B es igual a A. Es decir, al primer conjunto que mencionamos. Entonces aquí, como no hay elementos comunes, será la respuesta todos los elementos de A. Miremos el ejemplo número 3. Cuando todos los elementos de A pertenecen a B, la diferencia es igual a conjunto vacío. Dados dos conjuntos A, cuyos elementos son 5 y 6, y B, cuyos elementos son 3, 5, 6 y 7, la diferencia quiere decir los elementos que están en el primer conjunto que no están en el segundo. Pero en este caso, como A está contenido dentro de B, B contiene A, no hay diferencia. No podemos decir que hay elementos de A que no tenga B porque B los tiene todos. En este caso la respuesta sería conjunto vacío. La diferencia de estos conjuntos será A diferencia B es igual a conjunto vacío porque no existe diferencia.